hablar con él sobre el punto. Bienvenido, Dani, buen día. Buenos días, Marcela. Estabas escuchando allí la actualización desde La Habana. 25 años después vemos que esta ley lo que genera es dolor y aún así hay compromisos que se siguen tejiendo desde La Habana en pro de cuidar la vida. Hablemos de esto, por favor. Sí, y hace aproximadamente 25 años que yo fui a conocer a Cuba por la primera vez. Y como parte de ese bloqueo, el hecho de que nosotros fuimos a Cuba y desafiamos ese bloqueo, nos metieron presos en la frontera con Canadá, nos amenazaron con unas multas de $100,000, que es algo ridículo para un trabajador o un joven. En ese tiempo yo era un estudiante del liceo. Entonces, ese bloqueo de 25 años, y el bloqueo pues comenzó en 1960, entonces tiene ya 6 décadas, es algo ilegal, unilateral, es criminal. Todos los organismos multinacionales lo denuncian cada año en las Naciones Unidas, pero como quiera, la ley Helms-Burton sigue ahí. Bueno, desde el punto de vista de Washington, sí tiene éxito esa ley porque castiga colectivamente al pueblo cubano, y es una gran parte de lo que llamamos la batalla de ideas, porque al fin y al cabo la intención del gobierno norteamericano es tratar de proyectar que el socialismo o cualquier resistencia frente al capitalismo y el imperialismo es un fracaso, es imposible. Como bien dijeron en el 1990, ya la historia se acabó, pero Cuba es prueba de que no, que hay resistencia todavía, que sí podemos vivir en un mundo con más balance multipolar. A propósito de una lectura de Joan Coscubiela, La pandemia del capitalismo, te escuchaba y en ese contexto pensaba en estos 50 años, en más de 50 años de bloqueo de Cuba, cuánto ha avanzado su industria, por ejemplo, médica, la ciencia, y cuánto han reforzado sus espacios de trabajo, porque han tenido que hacerlo todos solos y lo siguen haciendo. ¿Cómo es que la Unión Europea, por ejemplo, no ha podido, siendo el mayor aliado de Estados Unidos, plantarse de lleno contra, en línea efectiva, en línea real, ¿no?, contra la aplicación de este tipo de acciones dañinas contra Cuba? Hablemos de la Unión Europea también, en este caso, Dani. Sí, el sistema cubano, a pesar de los desafíos, a pesar de una guerra que no desenfrenada, el sistema cubano sigue siendo un ejemplo para el mundo. Mientras que el sistema norteamericano sigue exportando guerra y bombas, que produce y exporta el sistema cubano: médicos, medicina, misiones internacionales, médicas. Pues es todo un ejemplo, a pesar de los desafíos. En términos de la Unión Europea, han sido bastante cobardes, han tratado de hacer algunos negocios para romper con ese bloqueo. Siempre hay señales que pueden abrir más, pero el capital italiano, el capital español, por ejemplo, tiene mucho miedo del capítulo 3 de la ley, que castiga a otros países que se atreve a intercambiar con Cuba. O sea, a partir de 1990, que ya no está el campo socialista y la Unión Soviética y Alemania del Este, pues Cuba se queda sola. Inclusive la cantidad de calorías para alimentarse del pueblo cubano a partir de ese año ya se fue a la mitad de lo que era. Entonces, ¿quién es que más sufre por causa de ese bloqueo y esa guerra? Es el pueblo cubano, son las familias cubanas. Ellos entienden eso bien en Washington, y sin embargo siguen insistiendo en castigando no solamente a Cuba, sino a cualquier país que se atreve a tener cualquier intercambio cultural, educacional o comercial con Cuba. Hablamos de una acción permanente, latente. Vemos que Biden tampoco cambia de postura una vez que se sienta como inquilino en la Casa Blanca. Y que queda entonces, ya como última pregunta, refrendando a futuro nuevas esperanzas, nuevos planes de acción, que queda entonces como ciudadanos del mundo
para hacer y apoyar al pueblo cubano? Como pueblo denunciamos y rechazamos todos esos actos de guerra contra el pueblo cubano, que es otro pueblo hermano del mundo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros, por la guerra de información en las redes sociales, en la televisión, en toda la superestructura de la sociedad, no nos damos cuenta para nada de lo que está pasando. Entonces aquí castigan a Cuba constantemente y después en los medios, los grandes medios, tratan de decir que esto es fracaso del socialismo, que es culpa del liderazgo cubano. Entonces, esa guerra ideológica, esa guerra de información, es tal vez la parte más peligrosa de esa guerra mezclada, como bien dice Vijay Prashad en su nuevo libro, Balas de Washington. Entonces, es un proceso aquí de seguir educando el pueblo norteamericano, que Cuba no es el enemigo, que Cuba no merece ese castigo colectivo, que se base en Guantánamo es ilegal, y todos esos actos contra el pueblo cubano son ilegales. Vengan de Joe Biden, vengan de Trump, de Obama, de Bush, de Clinton, porque esa ley se firmó Helms-Burton bajo un demócrata, bajo Clinton. Entonces no hemos visto ningún cambio, sea el presidente demócrata o republicano, ha sido una hostilidad, una guerra sin parar contra el pueblo cubano. Entonces tal vez Biden trate de negociar algunos cambios superficiales, pero en general la actitud contra Cuba desde Washington es una actitud de injerencia, es una actitud neocolonial, porque eso ha sido la intención desde 1959, recolonizar a Cuba. La isla de Cuba ha cometido un pecado que jamás se va a perdonar aquí en Washington. Ese pecado se llama autodeterminación. Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hoy se cumplen 25 años de la aplicación de la ley Helms-Burton contra Cuba. ¿Quién impide que se violen los derechos humanos del